nosotros vamos a hablar de un tema bien interesante también, que es algo que Dios también, estamos hablando de los inicios y de todo, y siempre que vamos a hablar de las cosas de Dios, siempre tenemos que ir al diseño, al principio, cómo fue que formó Dios las cosas para poder nosotros saber qué es lo que hacemos. Cuando alguien inventó la estufa, tuvo que primero antes mirar cuál era el propósito de la estufa o por qué fue que la hicieron, porque si uno no tuviera el propósito o si no supiera para qué sirve la estufa, pues uno de pronto la podría usar aquí en la mitad como comedor, o de pronto lo podíamos como secadora o qué sé yo, o para, como adorno de pronto, ¿sí? Porque no sabemos cuál es el funcionamiento o para qué fue hecha. Cuando vemos en el hombre, tenemos que buscar el inicio, para qué fue creado, cuál es la función, qué es lo que Dios quería que el hombre tuviera, a pesar además de la comunión con Dios. ¿Sí? Hemos hablado antes que la idea de Dios era que se hicieran las cosas aquí en la tierra como en el cielo, ¿de acuerdo? O sea, que en el Padre Nuestro repetimos cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando se ora el Padre Nuestro, se dice: Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, o sea, que venga el reino de Él, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Que se hagan las cosas aquí, pero ¿cómo se podían hacer? Cuando Dios crea al hombre, empezó el contacto, que lo que vimos en las lecciones anteriores era que había el contacto y le decía: haga esto, haga lo otro. Lo puso en el huerto del Edén y dice: todo árbol del huerto pueden comer, pero menos el que está en el huerto en la mitad del Edén. Vamos a ver en Génesis, en el capítulo 3, lo que pasó cuando Dios nos advierte, cuando Dios le advierte a Adán y a Eva que no comieran del árbol del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? ¿Sí? Vamos a ver, entonces dice: entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. ¿Sí? ¿Cómo es de mentirosa la verdad? Dios no dijo eso. Dice, o sea que Dios dijo pues que no comieran de ningún árbol, ¿verdad? ¿Cómo? De todos menos. Ajá. Pero la serpiente es astuta, ¿no? Y la mujer le contestó: sí, podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, ni tocarlo, ¿sí? Tampoco vayan a comer su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que de solo verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba allí con ella, y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Tremendo, ¿no? Como trabaja la serpiente. No, es mentira, usted sí puede hacer algo. O sea, lo que pasa es que no debe, o sea, eso no es tan malo, eso se puede también, o sea, son las cosas en las trampas que caemos. Miren la otra trampa que dijo: lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser igual que Él. En Génesis 1, ¿qué dice el Señor? Hagamos el hombre ¿a qué? A nuestra imagen, ya éramos como Él. ¿Sí me entiende? Está la mentira. Es que ustedes van a ser como Él. Mentira, eso es mentira, Dios es un mentiroso. ¿Sí? Y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, cuando empezamos a: no, es que esto no es tan grave, o eso con agua sale, eso no es un problema, eso. ¿Sí me entiende? Son las mentiras del enemigo que nos ponen a nosotros a tutelar. Cuando Dios dice: ni siquiera lo toquen, no se acerquen a Él, no se acerquen al pecado, o sea,
traten de alejarse de las cosas que de pronto son tentación para cada uno. Todos tenemos debilidades, todos, no hay uno en la tierra que no tenga una debilidad. Todos tenemos, pero si yo conozco la raíz de mi debilidad, sé cuál es la debilidad, pues yo tengo que estar lejos de ella. ¿Para qué me voy a arriesgar? ¿Para qué voy a estar como tentando la situación para...? Entonces, eso es lo que quería Dios con Adán y Eva. Pero ¿qué pasó? Les dio una orden, una sola orden, le dijo de todos los árboles pueden comer, pero solo una, no pueden comer de ese árbol. ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tratar hoy precisamente es la obediencia, lo que es la bendición. Ayer con los hombres tratábamos lo que es un tema muy parecido, que es la rebelión, ser rebeldes, es de ser desobedientes. Pero en este momento, en este caso, ¿qué pasó con Adán y Eva? Fueron desobedientes, no obedecieron lo que Dios quería. Entonces, al pecar, Dios los expulsó del huerto. ¿Por qué? Por desobedientes, porque es que Él no quiere que les vaya mal, sino que nos vaya bien. ¿O quién cree que Dios quiere que nos vaya mal en la vida? Dios es un Padre amoroso, Dios quiere que nos vaya bien. Pero vamos a ver de dónde viene el pecado, de dónde viene como la desobediencia, de dónde cuál es el fruto de la desobediencia. Entonces vamos a Isaías 14:12. De pronto hayan escuchado estos versículos. Dice: Rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones, has caído de muy alto. Te creías un Dios en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra. Te decías a ti mismo: voy a subir hasta el cielo, allí pondré mi trono, por encima de las estrellas de Dios. Reinaré desde la montaña, donde viven los dioses. Subiré más allá de las nubes, seré como el Dios Altísimo. Pero ahora te han derribado y has caído a lo más profundo del reino de los muertos. ¿A quién se refiere Isaías ahí? Satanás. ¿Sí? ¿Satanás quién era? Era un ángel. Mire lo que dice Ezequiel 28:13 de quién era Satanás, y ahorita miramos lo que viene, el trasfondo de todas las cosas, y cómo es que nosotros a veces somos instrumentos también de Satanás. Dice en Ezequiel 28:13: vivías en el jardín del Edén y te adornabas con piedras preciosas. Tus joyas y tus aretes estaban hechos de oro, y desde el día de tu nacimiento estuvieron a tu disposición. Un ángel te protegía mientras pisabas piedras de fuego en el monte elegido por Dios. Desde el día en que naciste te habías portado bien, pero un día mostraste tu maldad. En los muchos negocios que hacías llegaste a ser muy violento. Por eso te arrojé de mi montaña. El ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego. Era tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Por eso te arrojé al suelo, y en presencia de los reyes te hice quedar en ridículo. Fueron tantos tus pecados y tan sucios tus negocios que ni tus templos respetaste. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién era Satanás? Satanás era hermoso. Era el ángel de luz, el ángel que estaba, digamos, como la mano derecha de Dios. O sea, Satanás era precioso en su momento, y la razón de eso, de haber creado Dios a Luzbel o a Lucifer, era precisamente para que él fuera de bendición, para que él organizara todo. Pero se vio tan hermoso que se volvió orgulloso. Y cuando el orgullo lo llevó a ¿qué? Es que yo soy muy hermoso, yo soy muy bueno, yo soy muy entonces ¿yo por qué voy a aceptar órdenes de Dios si yo puedo ser Dios? Yo quiero ser más que Dios. Entonces vino el orgullo y hizo que él empezara a hacer lo que no debía hacer. Vino la arrogancia, vino la desobediencia, y quiso ser más que Dios. Por eso Dios lo agarró y lo tiró a las profundidades de la tierra. ¿Sí ve lo que es? Lo que puede producir en una persona cuando nosotros nos creemos, nos llenamos de orgullo. Porque la rebeldía, la desobediencia, ¿qué es? Es orgullo. Es una persona que no se sujeta a su autoridad, es una persona que no se sujeta a quien Dios ha implantado como autoridad, es una persona
desobediente es una persona arrogante, es una persona que no es humilde. El sinónimo de la obediencia es humildad. Si yo soy humilde, yo puedo hacer cualquier cosa que me manden. Vea, haga tal cosa, claro, con mucho gusto, no hay problema. Vea tal, claro que sí. ¿Y qué trae eso? Bendición. Pero si estoy lleno de orgullo, lleno de arrogancia, es que yo soy lo más bello, yo soy lo mejor, yo sé mucho, yo tengo mucho conocimiento, yo soy mejor que mi esposo, o que mi esposo, o es que yo soy de mejor familia, o es que yo soy de esto, entonces eso es una persona que no va a recibir. Y empieza a funcionar y a hacer los principios de ¿quién? De Satanás. Cuando yo estoy siendo orgulloso, cuando no estoy siendo obediente, es como Satanás. Los principios de Satanás empiezan a estar en mi vida. ¿Y qué es lo que me cae a mí? Pues precisamente maldición, porque es lo que le pasa a una persona desobediente. ¿Sí me entiendes? Dice, Romanos 13:1 dice, solo Dios puede darle autoridad a una persona, y Él es quien le ha dado el poder a los gobernantes que tenemos. Por tanto, debemos obedecer a las autoridades de gobierno. Toda autoridad es impuesta por Dios. Hay un principio de autoridad. ¿Por qué el hombre es cabeza de la mujer? ¿Por qué no fue el contrario? El principio de autoridad es que la persona que llega primero tiene más autoridad que el que llega de último. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, las personas que entran a un trabajo, primero, cuando uno llega de nuevo, uno no sabe qué hacer. Entonces, ¿qué hace uno? Llegan de nuevo y digo, oye, ¿cómo es la movida aquí? ¿Qué se hace? Y en cierto modo empieza uno a obedecer ¿a quién? Al que tiene más tiempo. Entonces, como Dios creó primero al hombre, entonces, ¿quién tiene la autoridad? Al hombre fue que empezó a dar la autoridad, después saca a Eva de la costilla, ¿sí? Entonces, inclusive hay una enseñanza que la hacemos mucho, y es que en la costilla, por diseño, la mujer es más, está diseñada por Dios para que siempre esté protegida por un hombre, siempre está así, porque es de la costilla. La mujer por diseño tiene que ser siempre la mujer que se somete al esposo, no tanto por sometimiento, sino porque por principio, por diseño, debe de estar protegida, porque es frágil. La mujer es frágil, es vaso frágil, dice Pedro, ¿sí? Porque ella es vaso frágil. Traten a sus mujeres como vaso frágil, vaso más frágil, como algo delicado, como algo bonito, como algo que, ¿sí me entiendes? O sea, esa es la función del hombre, cuidar a su esposa. Las mujeres por diseño, cuando están niñas, están siempre bajo la protección de ¿quién? Del padre. Y cuando están ya casadas, por eso es que en la ceremonia, cuando uno entrega a su hija, se la entrega a otro hombre y dice, mire, yo aquí, hasta aquí yo la cuidé a ella, ahora es su responsabilidad. Por favor, cuídela, a ella nunca le ha faltado nada, la he tratado bien. Ya me dan ganas de llorar, no. No, cambiemos de tema. ¿Sí? Esa es la representación de Dios, del hombre, de la costilla. Por eso la mujer es más débil. Y el hombre siempre tiene que proteger a la mujer. Cuando la mujer empieza a hacer cabeza y empieza a desobedecer al hombre, empieza a hacer algo por la cual no está diseñada. ¿Sí? Ella simplemente está haciendo una función por la que no fue creada. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer está al frente? Así está el esposo. Si el esposo está ahí y el esposo no es el que lleva, como decimos en Colombia, los pantalones, sino que el esposo está como ahí, sí, pues él está ahí, pero no ejerce su sacerdocio. Entonces, ¿qué va a pasar? La mujer empieza en esa función como de matriarcado, empieza a endurecerse. Ya no es ese vaso frágil, sino que es una mujer más fuerte, una mujer menos sensitiva. De pronto las mujeres que han quedado solas con sus hijos les toca muy duro, porque son mujeres muy fuertes, muy ásperas, que es difícil, porque ese no era el propósito de Dios para la mujer, era de que estuviera bajo la protección del hombre. O sea que para la mujer es mucho más beneficioso someterse al hombre, obedecerle al hombre. La función del hombre, tener comunicación con Dios para poder hacer las cosas que Dios quiere y así poder guiar a su familia como Dios quiere. Entonces no va a haber problema, ¿sí o no? Es simple obediencia. El hombre obedece a Dios, la mujer se somete al hombre, entonces vivimos en la obediencia a Dios.
y vamos caminando todos juntos y podemos sacar adelante nuestro hogar, podemos ser de bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, para que las generaciones, así como Jacob es de bendición. Hoy en día la bendición de Jacob todavía está cayendo dentro del pueblo de Israel, porque hubo un hombre que se paró firme, porque las mujeres también se pararon firme. Entonces el propósito de la obediencia es bendecir. Si alguna mujer todavía está haciendo el papel de cabeza, suéltese, hágase querer, déjese querer, entréguelo, vea, ok, yo no me preocupo más por esto, yo no hago esto. Entonces, ahora en adelante usted el que rico, ojalá yo tuviera un hombre que me pudiera, que viniera aquí, yo me voy a cargar de todo, no me preocupe, uy sí hermano, yo me sujeto. Es lo mismo en las compañías, o sea, yo por lo menos en este sentido estoy haciendo un cargo de supervisor en una compañía y es muy estresante. O sea, yo le digo a los que están conmigo, hermano, esto está bien, o sea, es chévere tener uno el cargo de pronto de que le dan un carro, ya no tengo que pagar gasolina y de pronto yo no tengo que pagar seguro y eso, cosas como algunas ventajas, pero la responsabilidad es más grande porque cada que hay un error, ¿a quién es que regañan? A mí es el que me regañan, el jefe me llama a las 10, 11 de la noche a regañarme. Y muchas veces me regaña por cosas que ni siquiera he estado yo en un lugar y me regaña a mí por eso. ¿Por qué? Porque es que la cabeza es la que lleva todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿No es más fácil si uno tiene un supervisor someterse a la obediencia del supervisor? Pues, o sea, es un problema mío. Es que me voy a poner a complicar, a preocuparme por un trabajo, ¿no? Dígame qué hago, Fernando, y hágale, ¿qué hay que hacer aquí? Listo, yo lo hago. Me dedico a mi trabajo, yo no tengo nada. A las 3, 4 de la tarde, Fernando, ya me voy, chao, nos vemos. Hice mi trabajo, no tengo por qué preocuparme. El supervisor, Fernando, le toca que en la noche estar pensando, uy, mañana hay que hacer esto, hacer lo otro. Si cometimos algún error, entonces Fernando es el que lo llaman. ¿Sí me entiendes? O sea, es mejor, es de más bendición. Dios quiere la obediencia. Hay un caso en primera de Samuel 15, es un poquito largo, si de pronto lo vas pasando así poco a poco, lo voy a hablar porque es bastante largo. Cuando el pueblo de Dios, Israel, estaba siendo gobernado por profetas, o sea, Dios era el que gobernaba al pueblo directamente. Dios le decía al profeta, háblele al pueblo y dígale que hay que hacer esto. Entonces el profeta iba del pueblo y decía, vea, señoras y señores, Dios mandó y dijo que hiciéramos eso. O sea, se estaba en esa época haciendo como Dios diseñó en un principio el mundo y al hombre y todo lo que quería hacer la tierra. Se estaba haciendo así porque Dios, por medio del profeta, estaba haciendo la obra de él y se estaban tratando de hacer las cosas como Dios quería. Lo que pasa es que el hombre era desobediente y no llegaba a lo que fuera. Pero en ese momento esa era la función. El profeta recibía de Dios y Dios le decía al pueblo. Pero el pueblo, como las cosas de Dios a veces son un poco difíciles, y para a nosotros nos cuesta tanto por esa naturaleza pecaminosa, por esa caída de Adán y Eva, nos cuesta mucho trabajo a veces como obedecer las cosas de Dios. Tenemos esa rebeldía. Vemos al niño, al paisita, ¿tiene cuántos meses? 11 mesecitos. Y uno le dice algo y ¿sabe qué es lo primero que aprendió a hacer? ¿Sí o no? Esta mañana. Porque vivimos en un mundo caído. Nunca aprenden. Los niños nunca aprenden, sí señor, no. Siempre aprenden el no señor. Vivimos en un mundo caído. Entonces el pueblo de Israel, cuando estaba Dios gobernando directamente, le dijeron, ¿sabe qué? Esto es muy duro. Porque los que dice Dios, los mandatos de Dios son muy duros. Yo quiero ser como más light, como que está bien que tengamos esto, pero pues, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos una cosa? Nómbrenos rey. El Señor les dijo, hombre, pero ¿cómo van a nombrar al rey si yo los estoy gobernando? ¿Para qué necesitan rey si conmigo les va mejor? Un rey lo que va a hacer es que los va a esclavizar a ustedes y ustedes van a tener que pagar impuestos y pagarle a él para sostenerlo para que el rey viva sabroso. Si no, pregunte cómo viven los reyes de Inglaterra, que son nuestros reyes, la reina Isabel. Cómo viven sus hijos, sus nietos. ¿Sí? Eso es lo que hace la monarquía. Pero dijeron el pueblo, no queremos rey. Ok. Entonces les nombró el primer rey, que es Saúl. A Saúl, el profeta le aconsejaba, bueno, usted va a ser el rey Saúl, pero entonces yo le voy a hablar con Dios y Dios le va a decir lo que va a hacer. Pero resulta de que por la desobediencia una vez hubo una guerra donde Dios le dijo a Saúl que fuera a acabar con un pueblo, con los amalecitas, que fueron muy malos con el pueblo de Israel cuando estaba
antes de entrar al pueblo, a la tierra que les iba a dar. Y entonces Dios le dijo, acabe con todo, con animales, con todo. Uno dice, pero Dios es tan malo, ¿no? Dios conoce, o sea, si Dios manda acabar con todo, hasta con los niños, entonces sabe que esos niños después van a ser malos para nosotros. O sea, como uno dice, si un violador, esos violadores tan malos que uno ve que han violado y han matado a tantas niñas, uno dice, hombre, no haber sabido desde pequeñito, pues para educarlo bien, o de pronto más bien que esa persona no hubiera nacido mejor, ¿sí o no? Porque hizo tanto daño. Entonces Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Por eso yo acabe con todo. ¿Sí? Y Saúl fue y acabó casi con todo, pero que las ovejitas más gorditas y las vaquitas más gorditas, entonces esas las dejó y dice, no, qué pecado. Esta vaca flaca, fea, mátenla que Dios dijo que matáramos, pero esta gordita no, venga para acá. O esta ovejita, venga, no, para acá. Pues, claro, ¿cómo vamos a desperdiciar la leche de esta? ¿Por qué los animales también? Porque dentro de los animales, cuando hay algo espiritual malo, lo espiritual se conecta también con los animales y puede traer, un animal puede traer a la casa de uno. Bueno, por eso es que es muy importante ver quién entra a la casa de uno, porque personas pueden traer espíritus en sus cosas. Y él quería lo de los animales era para acabar con los espíritus que esa gente tenía malos. Si no era por mal, o sea, no era por desperdicio, no, maten todo. Pero Saúl no obedeció, y fuera de eso le perdonó la vida al rey. Entonces el profeta Samuel le dijo, no has obedecido a Dios. Hay una sola parte que yo quiero aquí recalcar, que es en el último, dice en el 22. Entonces Samuel fue donde Saúl y le dijo, en el 22. Dice, pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Y fue que le quitó el reinado. Dijo, ya no va a ser más mi rey, le va a quitar el rey, le quitó el apoyo, le quitó el respaldo. ¿Por qué? Por desobediente. ¿Sí me entiendes? O sea, la desobediencia para Dios no le importa tanto. No, yo voy a dar mucho dinero aquí a la iglesia, eso y lo otro. A Dios no le importan las ofrendas. Como decía David, Dios quiere conocer el corazón de nosotros. ¿Ese dinero para qué es? Para que el día que tengamos un local podemos nosotros pagar el local. Si hay que pagar servicios, pagamos servicios. Si hay que pagar wifi, compramos wifi. Son para los gastos para que se sostenga la iglesia y muchas personas puedan conocer de Dios. Eso es el objetivo de eso. Y Dios por ahí mismo conoce el corazón de uno. Yo soy un corazón agradecido, yo estoy agradecido con Dios, yo doy. Pero si yo voy a dar, como le decía David, porque de pronto por necesidad, ay, es que estoy tan mal, pero la palabra de Dios dice que si uno da, entonces Dios prospera, entonces voy a dar para que me prospere. Mucha gente da con esa intención y nunca prosperan. Y uno dice, pero ¿por qué no prospera si yo estoy diezmando? ¿Pero por qué estás haciendo? Estás haciendo un negocio. Yo doy, entonces Dios está obligado a darme. Eso es lo que piensa la gente y no es así. ¿Sí? Entonces Dios quiere más la obediencia que ¿qué? Que las ofrendas. Podemos ofrendar, podemos hacer muchas cosas que no valen. Obedezcamos, que nos trae bendición. Es mejor la bendición de Dios que cualquier otra cosa. Además, la bendición de Dios, dice la palabra, que no añade tristeza. Cuando yo estoy bendecido, yo estoy gozoso, yo estoy contento, lleno de amor. Esos son los beneficios de la obediencia, de la bendición de Dios. ¿Sí? Yo no puedo decir, estoy bendecido. ¿Cómo está Oscar? Bendecido. Bendecido, estoy arruinado, estoy llevado a esto, pero estoy bendecido. No, la bendición de Dios no trae tristeza, tiene que ser colectiva, aparte en las finanzas, en mi relación con mi esposa, con mis hijas, con la gente que está cerca de mí, o sea, que nadie tenga en mi trabajo, que la gente diga, ay, le digo este man como tan aburridor que esta persona tan, no, o sea, que haya armonía en todas mis cosas, que haya ¿cómo dice? Un acercamiento, una coinonía con todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, que se vea el reflejo de la bendición de Dios.
Pero yo no puedo estar por allá todo aplacado, no, aquí bendecido. ¿Ah? En un rincón. Decía un pastor, decía que a veces llegaba a unas iglesias, el pastor Johnny González, se llama Johnny González en español y en inglés es Johnny González. Es un pastor que es comediante muy bueno de México, y él decía que a veces llegaba a iglesias y él decía que el gozo del Señor, y entonces había unos señores cantando y decía, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza. O sea, que no se les veía y no, una tristeza ahí. ¿Y cómo está? Ahí llevándola, hermano, ahí con todos los problemas y todo, aquí con esta reuma, con esta pobreza. Es una bendición, eso es lo que quiere Dios con nosotros. Dios quiere la obediencia para nosotros. Hay un versículo que yo te dije ahora, amor, en Hebreos. Ah, ¿no te lo dije? Ah, sí. ¿Sí? Yo no lo saqué aquí. Hebreos 5 dice, aunque él era hijo de Dios, está hablando de quién es él. Jesús. Sí, aunque Jesús era el hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. O sea, un ejemplo, el mejor ejemplo de obediencia que nos lo dio Jesucristo. ¿Usted cree que Jesucristo quería ir al Getsemaní? Ve a la cruz, en el momento de irse a la cruz. ¿Qué pasó en el Getsemaní? Cuando dice que lloraba y le brotaba sangre por su cuerpo. Él no quería. Él decía, Señor, si es posible, Dios, pasa de mí esta copa. Si es posible, Señor, que yo no tenga que hacer esto. No por el dolor o el sacrificio, los golpes, los clavos y todo eso. No, eso no era el problema. Él sabía, para eso vino. Él sabía que él iba a pasar por eso. A él lo que más le dolía era el estar separado de Dios. Por toda la eternidad hubo un solo momento en que el Hijo estuvo alejado del Padre. ¿Sabe por qué? Por mi pecado, por el de los que estamos aquí, y por toda la humanidad. Cuando Dios cargó en la cruz el pecado de la humanidad, Dios, como es demasiado santo, el Padre, se separó del Hijo. ¿Y sabe qué dijo él? Padre, ¿por qué me has abandonado? En el Getsemaní, eso era lo que él no quería. Él decía, Padre, si es posible que yo no tenga que estar separado de ti. Pero ¿sabes qué? Que se haga conforme a tu voluntad. Ahí rindió su deseo, su vida, su anhelo, su dolor. Ahí doblegó su orgullo. Lo que él quería. ¿Sí? Lo doblegó, ¿para qué? Para que se hiciera la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos que doblegar nuestro orgullo? Es lo que el Señor nos mostró. ¿Sí? Dice, aprendió lo que significa obedecer por medio de que el sufrimiento. ¿Sí? El otro dice, así una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da la vida eterna a todos los que lo obedecen. Vuelve otra vez y tiene la palabrita. A todos los que lo obedecen. ¿Es el Salvador de quién? De los que lo obedecen. Si yo soy un cristiano, si yo soy un hijo de Dios, yo no puedo vivir como en lo que yo creo, en lo que mi familia decía o como venía antes, sino que en lo que dice que la palabra de Dios. Mi vida ya no depende de lo que yo razone, de lo que yo piense, de lo que la gente piense o la cultura diga, sino de lo que diga la palabra de Dios. Yo tengo que ser obediente ¿a quién? A Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra. Este es Cristo. Ah, es que se metió aquí. No, es que esta palabra es lo que habla Cristo. En Juan 1 dice, y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En otras versiones dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? Pero el verbo dice, pero habitó entre nosotros, y vimos la gloria como la del Hijo unigénito de Dios, del Padre. O sea que la palabra, este es como el plano, digámoslo así. ¿Sí? Aquí esto está hablando digamos, de un robot. Entonces, el día que vemos el robot, entonces, no es que Jesucristo era un robot, ¿no? Pero pues como para hacernos semejanza a este, no la palabra. Esto, aquí tengo los planos para hacer un carro, hacer algo. El día que veo el carro, y este es el carro. O sea, y eso que ustedes ven ahí, primero se tuvo que plasmar en esto. Y es lo que pasó con Cristo. Primero se plasmó en la palabra, fue el Mesías, empezaron a hablar, empezaron a escribir, y Él fue y se transformó como Hijo de Dios, fue cuando lo vimos. O sea que la palabra de Dios, por eso dice que cuando obedecemos, ¿a quién?
a Dios nos da la vida eterna a los que obedecen que su palabra. Ya mi vida no depende de lo que cree la gente, ni lo que cree la cultura, ni lo que cree Canadá, ni de lo que creen mis abuelos, mis tatarabuelos, siempre y cuando sea separado de esto, sino lo que dice la palabra de Dios. Empiezo a ser un hijo de Dios, un cristiano, ¿cuándo? Cuando obedezco la palabra de Dios. ¿Sí? Hay una historia, que esa no la puse ahí, hablando de Jacob, vemos que la bendición cómo empieza a dar hasta el día de hoy. Pero hay una historia de uno de los hijos de él que se menciona desde el capítulo, creo que 35 en adelante de Génesis, y es la historia del hijo de él, José. Y es una muestra de mucha obediencia, porque nosotros podríamos decir, no, pues que Dios era el hijo de Dios y fue muy fácil para él obedecer. Pero Dios, Jesucristo, era 100% hombre y 100% Dios. O sea que él también sufrió lo mismo que nosotros. Pero vamos a otra persona, un ser humano común y corriente como nosotros. José. José fue el hijo menor, no fue el hijo menor, después de él nació Benjamín. Jacob tenía 11 hijos, el último era José. Acuérdense que cuando hablé de Jacob, Jacob se enamoró de Raquel, no fuera que Lea fuera fea, sino simplemente se enamoró de la hija menor, sino que el suegro lo engañó y le dio primero la mayor, porque era la tradición, primero se debe casar la mayor. Entonces la tradición era esa, entonces por eso le entregó la mayor a Jacob y después le entregó la menor, Raquel, ¿sí? Pero entonces, ¿qué era lo que pasaba? Con la mayor tuvo varios hijos, con la esclava de la mayor, porque no tenían hijos, entonces le entregó a sus esclavas la mujer, la esposa Lea, para que tuviera más hijos. Raquel, como no podía tener hijos, la menor, entonces le entregó su esclava y tuvo otros hijos. Y a lo último Jacob le pidió a Dios que le diera un hijo con Raquel, con la que él la amaba. Y tuvo a José, que fue el primer hijo que tuvo con Raquel. ¿Sí? Entonces José fue el hijo preferido de Jacob, porque era el hijo de la mujer de su vida, de su amor, ¿sí? Entonces era como el fruto de su amor. Por eso es que nuestros hijos son el fruto de nuestro amor. Él cuando tuvo a José, entonces empezó a darle amor y a contemplarle a esto y lo otro, y los hermanos empezaron a sentir envidia. José tuvo unos sueños donde veía que las 11 espigas se doblaban ante él y la espiga de él quedaba alta. Entonces empezaron a decir los hermanos, entonces que vamos a servirte a ti, vamos a inclinarnos algún día. Y ese era el sueño. Después vio, ¿cuál era otro sueño? ¿El de los soles o de las estrellas? Las estrellas. Que habían 11 estrellas y el sol, y él era el sol, y entonces las estrellas también se inclinaban ante él. Entonces empezaron los hermanos a tenerle envidia a él. ¿Y qué pasó? Los hermanos querían matarlo, pero en vez de matarlo agarraron y lo metieron a un pozo y para que muriera, pero venían unos ismaelitas, bueno, después explicar, otra gente que eran mercaderes y ellos lo vendieron a ellos. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lo llevaron a Egipto y en Egipto lo vendieron como esclavo a Potifar, que era el capitán del ejército del faraón. Pero ¿qué pasó ahí? Dice que la palabra de Dios, que Dios estaba con José, y José en todo lo que hacía obedecía. Era una persona supremamente obediente. Entonces llegó tanto la obediencia de José, que era un esclavo, como esclavo entró ante Potifar, y eso hacía las cosas con excelencia. Le decían, barra aquí, y barraba el hombre y barría bien, quedaba bien perfecto, también trapeaba. ¿Qué más hay que hacer? No, pues que hay que hacer otra cosa, listo, lo voy a hacer, y empezaba el hombre a hacer las cosas como excelencia, y decía que todo lo que él hacía prosperaba, porque era una persona obediente. Y uno dice, ¿cómo un esclavo va a decir que todo lo que hace prospera? Un esclavo, cuando un esclavo no tiene derecho a nada. ¿Qué pasó? Lo pusieron de jefe, no había otro después del capitán en su casa, en todas las cosas, ¿sí? Después, cuando la mujer se interesó por él, la mujer de Potifar, que debió haber sido, como decía el doctor ayer, debió haber sido despampanante, una mujer bonita, porque el tipo tenía poder, y entonces él podía cambiar de esposa, y
y debió haber sido muy bonita, pero se enamoró de José, que era, dice la Biblia que era apuesto, era así como yo. Abuela se ríe, porque se ríe, abuela. ¿Sí? Entonces, cuando se enamora de él, ella quiere tener relaciones sexuales con él. Y llega al punto de que una vez estaban solos en la casa y agarró y le quitó la ropa a José. Pero José agarró y dijo, ¿cómo se le ocurre que yo voy a pecar contra Dios? Mire la mentalidad de José. Él no estuvo pensando en Potifar primero, él pensó en Dios. ¿Cómo le voy a fallar yo a Dios? Y menos a mi jefe que me ha dado todo para cuidar. Eso no lo puedo hacer yo, y arrancó a correr. Segunda de Timoteo 2:22 dice que huye de las pasiones juveniles. Eso fue lo que hizo él. No estaba escrito en esa época porque apenas era el Antiguo Testamento, pero parte de eso es huye de las tentaciones. Y él agarró y salió corriendo. La señora dijo que el tipo la quería violar y por eso había salido desnudo y por toda la casa. Y ¿qué hizo Potifar? Lo metió preso. Pero ¿sabe por qué lo metió preso Potifar? Era un esclavo. Él podía haber matado a José. Pero ¿qué hizo? ¿Está dormida? ¿Qué ve? No. Él podía haber matado a José, pero no lo mató, porque él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que lo que de pronto le había dicho la esposa era mentira, porque conocía a José. Y a su esposa. Y a su esposa, me imagino que también, ¿no? Pero de todas maneras, ¿qué hizo? Lo mandó a la cárcel. Y en la cárcel vuelve el mismo proceso. Y dice que en la cárcel todo lo que hacía José prosperaba. Tenaz, ¿no? Todos lo respetaban. Todos lo respetaban en la cárcel y el carcelero lo puso a él sobre todo. ¿Por qué? Porque era un hombre obediente. Porque obedecía. ¿Sí? Porque obedecía siempre. Y Dios, dice que Dios estaba con él en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque obedecía. En la cárcel llega el faraón y manda a dos tipos, al panadero y al copero. El copero tiene un sueño y el panadero otro. El panadero le dice, mira, tuve un sueño. Y le dije yo, venga, le revelo ese sueño, a ver si el Señor me muestra la revelación del sueño. ¿Y sabe qué le dijo el panadero? Dijo, yo no me acuerdo cuál era el sueño. ¿Usted se acuerda del sueño? No. Él tuvo un sueño, entonces ese sueño significa las tres cosas que tenía, significan 3 días. Y lo otro significa que usted en 3 días lo van a ahorcar. Llegó el del vino y le dijo, uy hermano, ese sueño está como tenaz. Yo también tuve un sueño, pero me da miedo decírtelo, pero se lo dijo. Le dijo, lo mismo, 3 días significa esto. Y lo que significa es que Faraón te va a perdonar y vas a volver. En 3 días vas a estar trabajando con el Faraón otra vez al lado como copero. Y a los 3 días pasó exactamente lo que pasó. El panadero lo colgaron y el copero se fue otra vez para ver. Cuando él le dijo, mire hermano, por favor dígale al faraón, acuérdese de mí, para que vea que es que yo estoy injustamente aquí. Mire que era injusto lo que habían hecho con José, pero José nunca dejó de ser desobediente. José nunca fue instrumento de Satanás, nunca llevó los principios de Satanás. ¿Cuál es el primer principio de Satanás, si pudiéramos decir? La desobediencia, la arrogancia y el orgullo, que fue lo que tiró a Satanás del cielo. Si Satanás no se vuelve orgulloso y no se vuelve arrogante y no hubiera sido desobediente y no hubiera querido ser mejor que Dios, estaría todavía en el cielo disfrutando de todas las bendiciones. Pero ¿qué pasó? Por la desobediencia. El primer principio de Satanás, desobediencia. Entonces no sigue los principios de Satanás, sino que siguió el principio de obediencia de Dios. Siempre hacía lo mejor, obedecía, hacía las cosas con obediencia, con esto y lo otro, y lo prosperó. El copero se olvidó de José, se olvidó, y como a los 2 años el faraón empezó a tener un sueño, pero tenaz, y ese sueño no lo dejaba tranquilo, y era que habían 7 vacas gordas, que llegaba una escasez, había una sequía, y entonces las 7 vacas, había 7 vacas flacas, y las 7 vacas flacas se comían las gordas. Y él estaba atormentado con el sueño y decía, pero ¿qué pasará? Entonces le comentó a todo el mundo y nadie le revelaba el sueño. Hasta que el copero dijo, oiga, ¿se acuerda, faraón, cuando usted se enojó conmigo que me mandó unos días a la cárcel? Pues bueno, nosotros teníamos allá en la cárcel, hay una persona que
que era el encargado de todo, que era una persona supremamente obediente y que tenía todo, manejaba todo, y esa persona, cuando nosotros tuvimos, ¿se acuerda del panadero? Sí, el que usted mandaba a decapitar. Bueno, estaba el panadero y yo tuvimos un sueño y él nos lo interpretó y pasó exactamente como dijo. ¿Por qué no le pregunta a él? Entonces lo mandaron a traer y fue cuando él le dijo que las 7 vacas flacas, gordas, significaba que iban a haber 7 años de abundancia, y las 7 vacas flacas era 7 años de escasez. Entonces él le dice, le aconsejo a usted, faraón, de que usted ponga una persona bien idónea, una persona verdaderamente obediente, una persona que sea capaz de agarrar y que en los 7 años de abundancia puedan hacer graneros y puedan guardar reserva para que cuando vengan los 7 años de las vacas flacas haya abundancia en Egipto. Entonces el faraón dijo, ¿y a quién más puedo colocar? Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién más? ¿Quién haya mostrado obediencia? ¿Quién? Me imagino que él le preguntaría al capitán, ve, ¿cómo fue José allá? No, ese hombre era obediente, ese hombre todo lo que hacía lo hacía con excelencia. Y en la cárcel, ¿y qué? No, el hombre era el que manejaba. ¿Usted no ha visto la cárcel como está impecable? Ese era el que la manejaba. Y yo, no hay otra persona a quien más pueda yo colocar, sino que a José. José de la cárcel pasa a ser, digámoslo así, primer ministro de una nación, de la nación más importante en esa época, que por encima solo estaba el rey, el faraón. Después todo el mundo tenía que inclinarse ante José. Pero ¿qué llevó a José a estar en ese punto? La obediencia. La obediencia. La obediencia. Dios nos demanda a nosotros que obedezcamos. Cuando nosotros obedecemos, somos obedientes. Jesucristo mismo fue obediente. Nos mostró, dijo, mire, yo quiero que ustedes sean obedientes. Les voy a mostrar cómo se obedece. A pesar de que yo no quiero esto, lo voy a hacer. Hay muchas cosas que nosotros no queremos hacer en la vida. Y hay muchas veces que uno, la verdad que hay personas que uno, para sujetarse, uno dice, wow, es difícil. Pero lo mejor que uno puede hacer es sujetarse. Así la persona, la otra no tenga razón. Ok, yo no estoy de acuerdo, yo creo que de pronto puede ser otra manera, pero yo te voy a obedecer porque es lo que yo tengo que hacer. Y eso me va a traer a mí, ¿qué? Bendición. Esposo, si ustedes quieren que sus mujeres los admiren y obedezcan y se sometan a ustedes, no en el sometimiento de que es que tienen que como latigarlas, es que ustedes son mis esclavos, no. Sometimiento en el sentido de ser yo cabeza del hogar y hacer las cosas como Dios dice. Lo primero que hay que hacer es estar yo sujeto a Dios. Porque dice, mujeres sujeten a sus esposos como sus esposos están sometidos a Cristo y Cristo al Padre. O sea, es una cadena de bendición. Cristo se somete al Padre, el hombre se somete a Cristo, la mujer se somete al hombre y los hijos por ende van a tener bendición. Amén. Esta es la historia de hoy.